Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de SFLAC. Hoy día tenemos el gusto de estar con la presencia del doctor Jorge Coronado. Se dedica a animales exóticos en la consulta diaria, así que darles la bienvenida, Jorge. Un gusto estar contigo hoy día. Muchas gracias, doctor Miguel. ¿Cómo está? En confianza, Coco, primero vamos a hablar de exóticos. ¿A qué nos referimos o a qué denominamos una especie exótica? Ya, acá es un tema muy importante a diferenciar, ¿no? En lo que es silvestre y exótico, ¿no? Porque siempre hay ese error común, ¿no? En realidad, un animal silvestre es un animal salvaje, ¿no? Que vive en su hábitat, nació y vive en su hábitat y muere en su hábitat, ¿no? Y por lo tanto, tiene que estar siempre en ese entorno. Un animal exótico, si bien ha sido un animal salvaje o un animal silvestre anteriormente, con el tiempo, ¿no? Se ha podido domesticar, ¿no? Con el tiempo se ha podido domesticar, como es el caso, por ejemplo, pues, de los conejos, los cuyes, ¿no? Otro tipo de mamíferos. Pero básicamente es eso, ¿no? Que el animal silvestre es un animal que legalmente tiene que estar siempre en su zona, y en cambio el animal exótico, si bien ha sido un animal silvestre, con el tiempo se ha ido domesticando y ahora son los nuevos animales de compañía. Por eso que se llaman mascotas exóticas. Pero entonces, al ser un animal que fue silvestre, todavía tiene ciertos instintos, todavía Sí. tiene... Porque yo me acuerdo, bueno, a mí me encantan los peces y siempre que, bueno, ahorita ya por espacio no tengo, pero en algún Claro. momento llegué a tener hasta 12 peceras, ya te Ujú. imaginarás. Claro. Eh, pues, y cuando iba al acuario siempre me decían, pues, cómprales tal cosa, que las lombrices o las Ujú. artemias, o cómprales alimento vivo, porque, pues, si bien están en una pecera, igual tienen todos sus instintos. Si tú le ponías una artemia a un gusano o algo, pues, sí, veías todo el instinto predador que Ah, tenían. sí, eso sí. Eso a diferencia pues de los convencionales como perros y gatos. De hecho, los animales exóticos, claro que abarcan pues mamíferos, reptiles, aves, pero también ya lo que son anfibios e incluso peces también ya están dentro de todo el rubro de mascotas exóticas. Entonces sí, siempre conservan ese instinto más o menos salvaje, por así decirlo. Por ello que es importante siempre cuando se hacen las dietas o los enriquecimientos ambientales, siempre tener en cuenta que el, el- el factor natural es importante, ¿no? Para su ambiente. Entonces tú has dicho algo muy importante. Una cosa es exóticos y otra cosa son silvestres. Sí. Eh, ¿Cuál es un ejemplo de nos llega una mascota? ¿Cuándo podemos considerarla pues un animalito de estos? ¿Cuándo tendríamos que llamar a la entidad Ujú. respectiva? Porque pues nos podemos tener en problemas Claro. o demás. ¿En qué especies sí? Dos, tres Ajá. puntuales que... Claro, mira, por ejemplo, mucha gente a veces nos llama, ¿no? Que por ejemplo tiene un mono, uno X. Hay un montón de tipos de monos, sobre todo los pequeñitos, los monos tití, ¿no? Los monos leoncitos que son chiquititos y que muchas veces por tráfico ilegal los han tenido como mascotas, ¿no? Y se llegan a domesticar más o menos, pero esos animalitos, por el tema de la zoonosis, es un animal ilegal, por ejemplo, ¿no? Si te llega a consulta un mono, ¿no? Definitivamente tienes que comunicarte con la entidad no adecuada para que se pueda reportar, porque no es un animal exótico, es un animal silvestre. Por ejemplo, hay algunas especies por ejemplo, tortugas, ¿no? Un ejemplo más fácil, la iguana, por ejemplo. La iguana, a pesar de que es un animalito súper famoso, ¿no? Porque creo que el que menos ha tenido al menos una iguana alguna vez, la iguana, por ejemplo, también es un animal silvestre. O sea, no es un animal exótico. O sea, también es ilegal tenerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos dos, el mono, la iguana, algunas aves grandes, por ejemplo, como los guacamayos, también mucha gente los tiene a veces como mascotas, pero no son legales. Entonces, estos animalitos son de los tres más comunes que llaman a consulta y que tienen en casa, en todos los distritos. Pero, por ejemplo, ¿qué mascotas exóticas ya por normas y por ya tiempo establecido? Bueno, los conejos, ¿no? Los conejos que, bueno, por un tema de tradición, también acá se ve el tema, obviamente, por tradición alimenticia, ¿no? Pero obviamente ya hay un boom ahora, por ejemplo, de los conejos como mascota, de los cuyes mascota, los hámsters, los hurones, los erizos, algunas aves, por ejemplo, como los agapornis, ¿no? Como los cockatiels, que también son aves exóticas que sí pueden tenerse legalmente. En lo que es reptiles, por ejemplo, los dragones barbudos, los geckos, los corn snakes. Entonces, ya hay una lista de animales que pueden tenerse como mascotas exóticas y otras que no. Igual siempre es importante informarse, ¿no? Antes de adquirir uno de estos animalitos. La fisiología de estas mascotas, pues, es otra especie, pero mayormente el sistema que varía, al menos en los mamíferos, es más que el circulatorio
o otros es el digestivo, ¿no? Tienen un Sí. sistema digestivo totalmente... Su funcionamiento es distinto al de otras especies. Claro, básicamente porque en los animales exóticos, como estamos abarcando muchos grupos de animales, por ejemplo, ¿no? Omnívoros, herbívoros, ¿no? Frugívoros, insectívoros. O sea, cada animal exótico, dependiendo si es ave, reptil o sea mamífero, está establecido ya sea en uno de estos grupos. Entonces, generalmente los que tienen el sistema digestivo más complejo son los herbívoros, ¿no? Hablando puntualmente de los conejos, los cuyes, las chinchillas, no tienen una digestión a nivel de ciego, por eso que tienen una cantidad de bacterias gigantesca, la digestión es bastante compleja, no tienen dos mecanismos de nutrición, que no solamente es la que ellos consumen en su dieta día a día, sino también por medio de la secotrofia, ¿no? De la coprofagia, por así decirlo, lo que tienen pues esa doble fermentación, por así decirlo. Pero sí, el de los herbívoros, sobre todo, que es se puede decir que la mascota que más ha abarcado ahorita, como después del perro y gato, que es el conejo y el cuy, no tienen, al ser herbívoros, tienen ese tipo de dieta herbívora netamente. Y por ende, el sistema digestivo es lo más complejo. Para su atención, pues sí, tendríamos que tener un ambiente especial, específico, tendríamos que tener cierta adaptación en los consultorios para atender a estas mascotas. Mira, si bien son pocos los lugares que tienen exclusivamente para animales exóticos, ya, porque muchas veterinarias tienen un ambiente que es para perros y gatos, un ambiente que es para exóticos. Lo ideal es que sí, en realidad esté segmentado eso, ¿no? Así como ahora son los ambientes cat friendly y todo eso, igualito que se trate de hacer con los exóticos. No, o sea, tratar de que... Lo que pasa es que a veces yo atiendo, por ejemplo, un perrito, ¿no? Un pastor alemán. Y el que sigue es un cuy. Entonces, automáticamente, el que atendía antes es un depredador, ¿no? O sea, hablando de instinto. Claro. Y el que viene es una presa. Entonces, si es que yo no he saneado bien el ambiente, ¿no? Y va a quedar todas las feromonas, todo el olor, toda la vibra, el animalito, obviamente, mi siguiente consulta ya va a estar un poquito alterado mi animalito. Entonces, lo ideal es que sea un ambiente exclusivo para ciertos animales, ¿no? Perros en un lado, gatos en otro lado, si es posible, y los exóticos también. Incluso los exóticos también sesgados, ¿no? Porque hay exóticos que son carnívoros, ¿no? Algunos, por ejemplo, como los hurones, que es el depredador del conejo. Entonces, sí, por eso que siempre esté ese tema. Pero sí, lo ideal es que esté segmentado. O al menos que haya una buena desinfección, ¿no? Un buen saneado del ambiente antes de que pase cada mascota. Muchas veces en los consultorios, pues, o clínicas no tenemos este espacio. Y nos va a tocar en algún momento recibir en atención primaria estas mascotas. Sí, claro. ¿Cómo podemos hacer esa desinfección? Porque no solamente creo que es la desinfección, sino también la ambientación del área, ¿no? De repente, pues, como en los gatos hay uso o aplicaciones con feromonas, Claro, o algún producto o alguna sustancia que podamos eliminar el rastro de las hormonas o feromonas anteriores. Uh-huh. ¿Tú tienes algún tip sobre eso? Particularmente nosotros desinfectamos las mesas puede ser con alcohol de 70 o 96, utilizamos ácido hipocloroso, ¿no? Generalmente utilizamos no sé si puedo mencionar marcas, no, yo manejo mucho la marca Ecaderm o el Ecavet, ¿no? El Ecavet, que es un poquito más concentrado de ácido hipocloroso, ¿no? Utilizamos para desinfectar las mesas y va bastante bien, nos va bastante bien entre consulta y consulta, o sea, unos 15, 20 minutos para que se evapore, ¿no? Y luego se atiende, ¿no? Pero sí es importante eso, ¿no? Principalmente que haya una buena desinfección. ¿Hay feromonas en el mercado o este tipo de productos como para gatos y para exóticos? En ellos también funciona bastante bien lo que son las flores de Bach. Solamente que tú sabes que lamentablemente no son productos que funcionen así de rápido, Son ¿no? por acumulación. Exacto, como por acumulación, no es como las feromonas que tú le colocas al consultorio, al gato y el canil y llega relajado, ¿no? ¿Cómo se llama el catnip también ayuda un poco, ¿no? En el caso de los exóticos hay terapias también de flores de Bach. Se les puede dar también, ahora que está bastante en boom todo lo que es el aceite de cannabis, ¿no? Se puede utilizar, obviamente siempre eligiendo las concentraciones de CBD más elevadas que las de THC, que es lo que buscamos para relajación, ¿no? Pero también se puede utilizar, por ejemplo, valeriana, ¿no? Que es más natural y es inocuo para la salud, valeriana, manzanilla, ¿no?
Y bueno, y más que todo el ambiente, tratar de que no haga bulla, que no haga mucha bulla, ¿no? El ambiente y que principalmente la luz sea más o menos tenue, ¿no? Y que tenga siempre un pequeño ambiente donde poder esconderse o resguardarse en caso pues que haya bulla, o salga un perro, salga un gato, ladre un perro, algo así. Genial. Como estábamos mencionando, pues en algún momento nos va a tocar atender estas mascotas. Si bien necesitan una atención especializada, pero pues no te puedes dividir o los especialistas en exóticos no es que abunden. Hasta que podamos llegar contigo o con algún otro colega que se dedique a esto, ¿qué es lo que nosotros podemos, qué atención primaria podemos darle a estas mascotas en la clínica? Mira, lo más común en estos animalitos, ya que tienen, hablando de, al menos de mamíferos, que es mi rama en la que yo más trabajo, es como tienen un metabolismo acelerados, ¿no? Lo primero que pierden por temas de cuadros de anorexia de 12 horas, 18 horas, ¿no? Entran en hipoglucemia muy rápido. Entonces, lo ideal, y también la temperatura baja rapidísimo. Entonces, lo mínimo y básico que uno tiene que ponerles es un calefactor, ¿no? Un calefactor, medición de glucosa, ¿no? Si es que todavía se conserva un buen reflejo de deglución, también dar hidratación bioral, electrolitos o algún tipo de solución que sea edulcorada, ¿no? Al menos para que se reanimen un poco, ¿no? Y bueno, ir midiendo las constantes, ¿no? Que las constantes en realidad uno las puede medir igual siempre por medio de un estetoscopio, un pulsioxímetro, ¿no? Y dependiendo del caso que sea. Pero sí, básicamente lo primero que se tiene que hacer en estos animalitos es calor, ¿no? Ver el tema de la glucemia y ver cómo están los reflejos de deglución y todo eso. Un tema importante has dicho de la medición de glucosa, que creo que sí la podríamos hacer. ¿Esto lo tenemos que tener un glucómetro de uso veterinario específico o podemos adaptar los que usamos muchas veces para perros y gatos que son de marcas humanas que ya están probadas, que sirven para estas especies, o definitivamente tiene que ser uno de uso veterinario? Mira, según la literatura y según casi la mayoría de charlas de actualización en las que estoy, siempre recomiendan que en exóticos no se use el que está seteado para perros y gatos, sino se use el que es el de uso humano. Y principalmente el más conocido, el Accu-Chek, ¿no? Y simplemente se buscan los valores, ¿no? Claro. Porque siempre está en gramo decilitro, ¿no? Entonces se buscan los valores referenciales. Siempre hay un más 10, más 15, menos 15, entonces, pero son los que recomiendan generalmente. La hidratación es con un suero estándar, tiene que ser ciertas concentraciones, las soluciones azucaradas que recomienda son las mismas que podemos usar para mascotas convencionales como perros y gatos, salvo entiendo que es una emergencia, ¿no? O sea, no va a ser una fluidoterapia tal cual, pero en la emergencia que nos llega el paciente, pues el conejo o el hámster o el cuy deshidratado, hipoglucémico, pues en ese momento tenemos que recuperar esa hidratación. En términos prácticos, ¿cómo podríamos hacerlo? Mira, en realidad hay que siempre valorar los grados de deshidratación, todas estas cosas, ¿no? Y más o menos ver el tema de por qué ha llegado el animalito de esa forma, ¿no? Si es por un accidente o por una descompensación metabólica, qué sé yo. No, pero sí, las soluciones son las mismas que utilizamos en perros y gatos. Lactato-Rig, cloruro de sodio, dextrosa al 5%. O en el caso muy agudo usamos las ampollas de 33%, creo que son, las de dextrosa. No, entonces, pero son básicamente las mismas, ¿no? Las cantidades y los volúmenes son en base al requerimiento que necesite el animalito en el momento. Y tratar de que sea siempre, si es que se puede dar vía oral, como le digo, ¿no? Si es que hay algún tipo de suero, ¿no?, que se pueda dar vía oral, pero si es de forma parenteral, ¿no? Puede ser forma subcutánea o puede ser también forma endovenosa, ¿no? Que ya es un poquito más complicado, sí, ¿no? Pero que de todas maneras, por ejemplo, en un conejo, en un cuy, que son animales medianos, ¿no? Igual se les puede pescar una vía, ¿no? Una cefálica, una safena, y al menos se puede dar una terapia de primeros auxilios, ¿no? Claro. Al menos. Pero igual, sí, en base a lo que me has preguntado, las soluciones son básicamente las mismas que utilizamos en perros y gatos también. Aprovechando el tema, el uso de analgésicos y sedantes, pues en el caso de analgésicos podemos usar AINES, opioides, cannabinoides. ¿Los tres están indicados o hay ciertas restricciones? Mira, se pueden utilizar casi todos los medicamentos iguales que utilizamos en perros y gatos, ¿no? Hay que tener cierto cuidado nada más con, por ejemplo, los corticoides, que algunas especies son un poco más susceptibles, como las aves,
¿no? Los reptiles son un poco más susceptibles a los corticoides, por ejemplo, que más se utilizan los AINES, por ejemplo, ¿no? En cambio, en los mamíferos se pueden utilizar corticoides igual, siempre también con mucho cuidado por el tema del daño renal, el daño gástrico que se puede hacer, sobre todo en los herbívoros con el tema del cambio de la microbiota, con el tema de los corticoides, pero los AINES es lo que más utilizamos. Meloxicam, ketoprofeno, carprofeno, flunixin meglumine, los opioides también, ¿no? Generalmente utilizamos tramadol, ¿no? Butorfanol, en base a lo que necesitemos en el momento. Y bueno, también está la terapia holística, pues, ¿no? Se hacen, pues, láser o la terapia cannabinoide, todo eso. Sí, los caraminoides están pues ahorita de boa y bueno, se sabe que Sí, tienen muy buenos efectos, igual en estas especies. igual, solamente que hay que tratar de siempre formular, ¿no? La concentración que es adecuada, ¿no? Para dependiendo qué es lo que uno quiere, ¿no? Si quiere analgesia y relajación, o quiere más analgesia que relajación, o viceversa, ¿no? Pero es en base al requerimiento del animalito. Y lo bueno, claro, de la terapia del cannabinoide es de que se puede tomar por un tiempo súper prolongado, ¿no? Sin tener una repercusión, pues como en el caso de los AINES, los corticoides o los opioides. Genial. Y en el caso de tranquilizantes o sedantes, Ya, por ejemplo, en esos casos, nosotros utilizamos mucho lo que es el midazolam, ¿no? El midazolam, el diazepam anteriormente se utilizaba, ¿no? Pero ahora utilizamos más que todo el midazolam como primera terapia en caso que venga un animalito pues, convulsionando, ¿no? O venga un animalito que esté muy inquieto. O también lo que utilizamos es a veces la terapia por gas, ¿no? O sea, utilizamos isoflurano, ¿no? Pero también a veces hacemos algunos cócteles, ¿no? Por ejemplo, midazolam con butorfanol, ¿no? O alguna dosis bien bajita de ketamina o de alguna dexmedetomidina, medetomina con midazolam, dosis pequeñas solamente como para relajar un poquito el animalito y se puede hacer, no sé, pues un examen de sangre, una ecografía, una placa o lo que se requiera, o poner una vía a veces, porque esos animalitos son tan chiquitos, tan inquietos, que a veces uno por forcejearlos los puede lastimar más. claro. Entonces a veces hay que sedarlos un poquito, a veces incluso hasta para ponerles una vía, ¿no? Pero a veces cuando ya llegan muy mal, están tan chorreados que uno les puede poner la vía sin necesidad a veces de sedarlos. Pero sí, son básicamente lo que utilizamos, al menos lo que yo utilizo, ¿no? Y la mayoría de colegas utilizamos. En el caso de estos animalitos, estas mascotas, pues a veces es complicado de repente decir vamos a hacer una bioquímica o un examen de sangre. Va a ser complicado, pero podemos hacer un examen de orina, podemos hacer un examen de heces para ir orientándonos a qué podemos encontrar en estos casos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que tendríamos que sospechar? Porque, un ejemplo, en los conejos sé que hay cristalurias que son totalmente normales, que Sí. en otras especies serían totalmente patológicas, en ellos es normal y va a ser un hallazgo totalmente normal. Uh-huh. ¿Qué diferencias en estos exámenes podríamos encontrar en lo que normalmente estamos acostumbrados y que en ellos podría denominarse que es normal? Claro, por ejemplo, lo que dijiste ahorita, ¿no? Por ejemplo, en los conejos, por ejemplo, tú haces un examen de orina y para empezar su pH es altísimo, ¿no? Su pH es un pH de 8, 9, normal, ¿no? Entonces, eso es uno. Lo otro es lo de los cristales, ¿no? Tú vas a encontrar oxalatos de calcio normalmente en un conejo, ¿no? Y en gran cantidad, hasta 1 o 2 cruces, ¿no? Y lo que obviamente puede ser muy perjudicial en otra especie, ¿no? Pero sí, definitivamente es importante esa valoración, por ejemplo, de orina, donde puedes también evaluar lo que es densidad, ¿no? Toda la parte pues de proteínas, bilirrubinas, glucosa, ¿no? Y toda la parte pues todo el tema de dónde están las bacterias, ¿no? Los glóbulos rojos y todo ello, ¿no? O sea, es un poco complicado a veces en los exóticos, sobre todo en los mamíferos, recolectar orina, ¿no? Porque a veces los volúmenes, o sea, en un conejo, en un cuy, normal, porque siempre pues el volumen de micción por cada vez que van son de 10 a 20 ml, entonces sobrado se puede recolectar. Pero por ejemplo, si un hámster, un erizo, pues que sus volúmenes son chiquitos, pucha, ahí con las justas te alcanza pues una gotita para una tira, pues, ¿no? Sí. Y con las justas. Pero, o sea, sí, o sea, se utilizan ahí sí las tiras muy similares y simplemente vemos los valores referenciales dependiendo de cada especie, ¿no? Lo otro que me preguntaste fue lo de las heces, ¿no? Claro, ahí también podemos evaluar, por ejemplo, presencia pues, de algunos parásitos, como son animalitos que de forma transplacentaria a veces la mamá les pasa muchos parásitos y que a veces los tienen de forma subclínica, ¿no? Pero cuando están, por ejemplo, en esos periodos de destete o los destetan muy jóvenes, o esos periodos de transición en la nueva casa, en la nueva familia,
se inmunosuprimen, cambios de dieta brusca, a veces los mismos parásitos que están de forma como reservorio, por así decirlo, comienzan a proliferar y comienzan a generar daño a los mismos animalitos. El tema de las, ya habíamos comentado el tema de las orinas, de las heces. Uh-huh. Generalmente las especies que vamos a ver, pues como tú dices, están de moda los conejos, ¿no? En estas especies, ¿qué problemas dermatológicos, endocrinos más comunes? Me acuerdo que mucho de una conversación que tuvimos que me decías que estabas con un paciente que estaba sospechando de que tenía diabetes, un conejo, porque le habían dado toda la vida un exceso de camote en la dieta y sí, los niveles de glucosa estaban volando. Sí, ese animalito nunca pude diagnosticarlo como tal, pero yo creo que sí, porque en realidad sí, desde que tenía creo que 3 meses le daban, aparte de su alfalfa, de su panca, le daban pues su rodaja de camote, pero así todos los días. Y eso, que le daban bastante. Y el conejo obviamente comía camote, y aparte le daban pues Feliz. dulces, cositas así. Y cuando tenía ya más o menos 1 año y medio, el conejito comenzó con algunos problemas, obviamente subió de peso, comenzó con algunos problemas neurológicos, ¿no? Y llegó a consulta, le tomé la glucosa y tenía muchos picos, no bajaba por nada, le hice orina, no, al final se descompensó en la madrugada, pero sí, o sea, pero de todas maneras la enfermedad como tal, como diabetes mellitus, sí está descrita en conejos, ¿no? Solamente que tiene que ser netamente causada, ¿no? Por un propietario, ¿no? O sea, que a veces le exceden en dulces, le dan caramelo, chocolates, le dan camote, ¿no? O sea, le dan turrón, o sea, cosas. Y los conejos comen, pues como son animalitos que tienen el tema de las papilas gustativas muy desarrolladas, pues lo que uno les dé y que tenga saborcito, el conejo da y le da. Obviamente la repercusión a nivel metabólica y endocrinológica después puede pasar factura, ¿no? Como pasó con ese conejo, que no sobrevivió lamentablemente. Ya me acordé lo que te iba a preguntar. En el caso de la orina, algo así puntual. En el perro podemos encontrar cierta cantidad de pigmentos biliares. Jamás en el gato. En el conejo, en el hámster, en estos mamíferos. En estos animales sí podemos encontrar hasta 2 cruces. Ah. Sí, exacto. ¿No? Entonces, es raro, ¿no? Pero sí, o sea, más o menos podemos llegar, en base a la literatura, se puede encontrar hasta 2 cruces. ¿Y proteínas? Proteínas también. Las proteínas también. Que yo sé que encontrar eso en gatos al menos es... En perros también. Exacto. Y perros. Entonces, pero en ellos sí. En ellos generalmente podemos encontrar a veces hasta una traza o hasta una cruz, ¿no? Y que es algo normal. Es un dato importante porque Sí. esas cosas nos pueden alertar, pues si encontramos proteinuria le vamos a diagnosticar erradamente. Claro. En el tema de problemas dermatológicos, yo me acuerdo hace muchos años que cuando hacía clínica me llevaban a veces conejitos, ya tú todavía no estabas en clínica, pero encontrábamos muchos problemas de sarna, sí. de tiña. ¿Sigue siendo esa la tendencia o la dermatitis más comunes o hay algunas otras? Mira, en realidad sí, sigue siendo, ¿no? De hecho, en bastante seguido tenemos casos de sarna, ¿no? Y generalmente la más agresiva es la sarcóptica, ¿no? O sea, que el conejo viene todo pelado, se rasca, no puede más con su vida el pobre animal, ¿no? Y a veces es mixta, ¿no? Tiene la demodéctica, tiene la sarcóptica. Sumado a eso, pues tiene todos los ácaros del pelo, como ¿cómo se llama? El Eporácarus, la Cheletiel. Entonces el animalito, pues, se le cae el pelo a pedazos enormes. Y obviamente eso de forma secundaria ya me puede traer, pues, ya algunas patologías, pues, bacterianas, ¿no? Fúngicas, ¿no? Otro problema que está viendo muchísimo últimamente es el tema de las miasis, ¿no? El verano pasado ha sido el verano en el que más casos de miasis he tenido, ¿no? Y es por las larvas, ¿no? de la mosca. Entonces, como son animalitos, muchas veces los tienen enjaulados todo el tiempo, ¿no? Y no les limpian las jaulas, se les moja la colita con la orina, y la orina pues es muy irritante, inflama la piel, se agrieta y ahí pues la mosca pone sus huevos. Y hemos tenido muchísimos casos de eso, muchos casos. Generalmente en verano es donde más casos tenemos de miasis, de sarcóptes, y aparte pues como los compran a los conejos pues a veces en mercados, están todos hacinados, a veces está mezclado el conejo con el cuy, con las aves, entonces obviamente llegan llenos de ácaros. Entonces tenemos que prepararnos este verano, que en teoría va a ser un verano muy fuerte para... Sí, este verano yo creo que va a ser complicado. Estos casos complicados. Sí.
¿Y los podemos relacionar ciertas alteraciones con la edad, igual que con otras especies? Sí, en realidad, generalmente los problemas digestivos más comunes son en animalitos más jóvenes, ¿no? Porque están en toda la transición de cambio de dieta, ¿no? O a veces, como mencioné hace un rato, han sido destetados a muy temprana edad, ¿no? Entonces no han formado una buena microbiota. Entonces los problemas digestivos al menos son los más comunes entre los 4 o 6 primeros meses, ¿no? Promedio. Y después ya cuando van avanzando la edad, por ejemplo, ya tiene 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, ya empiezan algunas patologías similares a otras especies, por ejemplo, como las patologías reproductivas, ¿no? En el caso cuando no están esterilizados, ¿no? Bastantes, por ejemplo, tumores, ¿no? O alteraciones hormonales, ya sea en macho o en hembra, ¿no? Y encima son animales que tienen un índice de fertilidad más alto, tienen un ciclo hormonal también un poquito más frecuente. Entonces hay mayor incidencia aún por algunas patologías hormonales, que generalmente es a partir del año y medio en adelante donde se empiezan a presentar estos problemas, ¿no? Y considerando que son animalitos, pues que, hablando de mamíferos, ¿no? En rango que viven casi, se podría decir, la tercera parte o la mitad de lo que vive un perro o un gato, ¿no? Porque son promedio 6-8 años, un promedio de edad. Significa que tenemos un envejecimiento a una edad más temprana, ¿no? Por ejemplo, 4 años y es un animal geriatra, por así decirlo. Entonces es donde ahí comienzan algunas patologías, ¿no? Un desgaste hepático, pueden haber algunos problemas renales, ¿no? Y mucho tiene que ver siempre la dieta, los cuidados, la hidratación, ¿no? Eso igual que en otras especies. Igual que en otras especies podemos hacer perfiles bioquímicos, hematológicos, exámenes de orina, heces, algunas otras pruebas que podamos hacer, entre comillas, especiales o qué otras pruebas se pueden manejar o se manejan en estas especies. Mira, en realidad en ellos se puede, al menos en los que se les puede sacar buena cantidad de volumen, o al menos lo mínimo necesario, y se les puede hacer todo tipo de exámenes, ¿no? Ya nosotros hemos trabajado juntos buen tiempo y manejamos hemograma, manejamos bioquímica de todo tipo, pruebas de coagulación se pueden hacer, heces, se puede hacer orina, ¿no? Los perfiles también pueden caer bien, solamente hay que buscar las literaturas, ¿no? Para ver eso, pero la mayoría de exámenes que se hacen tanto para perros y gatos también se pueden utilizar en los exóticos. Simplemente adaptar los perfiles como tenemos el perfil Sí, lagomorfo, un ejemplo, ¿no? Que está exacto. adaptado a los requerimientos de bioquímica o los Ujú. parámetros a medir están adaptados para esta especie. O Ajá, sea, una gama, no tenemos pretexto, tenemos una gama de exámenes que podemos sí. ayudar, que nos pueden ayudar al diagnóstico. Sí, totalmente. Porque ahora la mayoría de equipos, ¿no? Quizá no viene seteado el equipo para que te dé los valores, pero te puede hacer la lectura, ¿no? De la muestra que tú le mandes, ¿no? Entonces, obviamente, se puede simplemente, se toma la muestra, ¿no? Se manda bien conservado como se requiere y según los valores referenciales de cada especie, se buscan los valores y ya se puede. Donde habría problemas son en el tema de equipo, serían en la hematología por la morfología, tamaño y demás de la célula, que sí tiene que estar determinado el equipo que las lea. Pero en el tema de bioquímica, como tú dices, pues contarle lo lea, después se pueden buscar los valores Claro. referenciales. Ajá. Que ese sí es un dato importante a Sí, tener. es importante. Por eso que a veces dicen, no, que es un erizo, no se le puede hacer nada. No, no, que esto no se le puede hacer nada. En realidad, nosotros en la rutina, en el día a día, hacemos muchos exámenes complementarios porque son necesarios. Son necesarios y se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando sea un animalito de cierto tamaño al que se le pueda sacar algún volumen más o menos considerable para sangre. Obviamente hay animales, por ejemplo, muy chiquititos, ¿no? Por ejemplo, como un hámster ruso que pesa, por ejemplo, 30 gramos. Un periquito que pesa 20 gramos. O sea, esos animalitos, o sea, si uno Complicado. mide algo, o sea, si uno, por ejemplo, saca una muestra, se puede y se hace, ¿no? Vas a tener que de alguna forma elegir algún tipo de. Priorizar. Sí, priorizar, exactamente. Priorizar algún tipo de analito, ¿no? Más o menos en base a uno o dos lo que quieras ver. Claro. Porque no te va a alcanzar. Sí, Y sacas más, lo desangras del sí, animal. definitivamente. Por eso que ahí sí es más complicado. Pero en todo animalito que sea mayor de 300 gramos, 350 gramos, se puede hacer de todo, ¿no? Sin ningún problema. Un tema que muchas veces no tocamos, pero que tú al inicio de la conversación mencionaste, era el tema de la zoonosis, ¿no? Mm. ¿Qué tan complicado, qué tanta zoonosis podemos tener y cuáles serían las más comunes en estas especies?
Mira, en realidad ese es uno de los temas importantes a tener en cuenta, por ejemplo, en las mascotas exóticas, ¿no? Porque justamente, como digo, como son animales que no han tenido un proceso de domesticación total, por así decirlo, como en otras especies, ¿no? Obviamente, y son animales que guardan todavía un instinto y tienen todavía un aspecto salvaje ahí oculto, por así decirlo, también con ello conllevan muchísimas enfermedades que por supuesto son de importancia. Por ejemplo, ¿no? Hablando por ejemplo de los erizos, ¿no? Los erizos son reservorios de salmonela, ¿no? Y yardia. Entonces, por ejemplo, un mal lavado de manos, sí, por el mismo hecho solamente de agarrarlos, ¿no? De agarrarlos, manipularlos, limpiarle las patas, no sé. O sea, ahí son animalitos que tienen eso. Incluso hay muchas personas que están comenzando a hacer estudios acá, ¿no? De justamente, o tesis de justamente de ello, ¿no? Pero por ejemplo, salmonella, yardia, son enfermedades zoonóticas y que tienen estos animalitos. Por ejemplo, los, los conejos, ¿no? También pueden tener yardias, ¿no? O a veces el sarcóptes también es una enfermedad zoonótica, ¿no? Que puede generar daños dermatológicos bastante graves, ¿no? Incluso yo he tenido varios clientes y, por ejemplo, que han traído a su conejo sarnoso, pues y el niñito me dice, ay, sí, desde que mi conejito se empezó a rascar, mi hijo también se comenzó a rascar y estaba con heridas, ¿no? Y netamente, obviamente, le había contagiado, ¿no? Porque hay que tener cierto cuidado. No significa que uno no lo agarre, pero si uno lo toca, pues con las medidas, los guantes, o si es que lo agarra, lavado de manos y todo eso. No, pero por ejemplo, esos tres son de los más comunes. Bueno, y la rabia, por ejemplo, los hurones, ¿no? Eso es algo que necesita vacunación obligatoria a los hurones, por ejemplo, porque pueden haber casos de rabia, ¿no? Que bueno, no hay reportados, pero igual ya hay un rol de vacunación anual obligatorio para los hurones. Entonces significa que obviamente puede existir un riesgo de eso. Se maneja igual que en los caninos y felinos una vez al año. Una vez al año. Cualquier tipo de vacuna de buena calidad, obviamente. Sí, generalmente nosotros manejamos las INRAP o las de Defensor, ¿no? Que son las que van bien para los huroncitos. Solamente los hurones, en el caso de la rabia. Sí, en el caso... No, los hurones hay que vacunarlos contra distemper. Sí, el distemper, contra distemper y rabia. Son las únicas enfermedades en las que hay que vacunar a los hurones. ¿Y la vacuna de distemper tiene que ser solamente de distemper o puede ser una que vienen? Antes, sí, nosotros utilizamos, por ejemplo, la de, ¿cómo se llama el laboratorio que tiene ADP? Novavax, ¿no? La de Novavax que tiene la ADP. Lamentablemente viene la de Parvo ahí, pero bueno, no, según los estudios que se han hecho no ha habido ningún problema, ¿no? Pero esa es la que utilizamos, ese tipo de distemper, ¿no? Y generalmente utilizamos a partir del mes y medio de vida del huroncito, se repite cada mes, o sea, mes y medio, 2 meses y medio, 3 meses y medio, y luego se revacuna anual, ¿no? Entonces se revacuna anual distemper y rabia, ¿no? A diferencia de los perros, por ejemplo, el distemper en el hurón es 100% mortal. Sí, o sea, ahí es muy raro que un hurón sobreviva el distemper. Y si es que sobrevive, queda muy mal, ya con secuelas neurológicas que generalmente terminan en eutanasia. Y sé que no, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como se dice, pero a veces se hacen, en el caso del diagnóstico, eso, porque si me dices que es 100% mortal, pues de repente un diagnóstico de distemper en un hurón nos puede llegar de emergencia, porque no va a llegar el hurón adulto sanito, ¿no? Con un cuadro de distemper. ¿Qué tendríamos que sospechar o qué podríamos evidenciar y qué podríamos hacer en la consulta para orientarnos a ese diagnóstico? Mira, claro, como bien dices, va a llegar posiblemente con un cuadro neurológico, va a llegar convulsionando y hay que ver el tema de la anamnesis, ¿no? Dónde lo adquirió, ¿no? Porque si bien hay algunos criadores que son grandes y que tienen, pues ya te los entregan vacunados, así como los perritos, ¿no? También hay algunos lugares, como ya el hurón es un animalito que se ha también viralizado un poco, ¿no? Ya hay mucha gente que los tiene así, tipo traspatio, ¿no? Entonces no los vacunan, los junta a veces con los perros, los saca a los parques sin vacuna, entonces obviamente podemos tener mayor incidencia. Entonces generalmente cuando van a llegar a consulta, van a llegar con ciertas, a veces dificultades para caminar, tropiezos, ¿no? Temblores, convulsiones, ¿no? Y muchas veces, ya a veces no da tiempo, ¿no? De llegar a un diagnóstico y lo único que tienes que manejar es manejar primero que nada sedantes, ¿no? O estos medicamentos que se utilizaban antes como el Neurobión, ¿no? O cualquier tipo de medicamento que al menos ayude a tranquilizar al animalito, relajarlo,
pero generalmente tiene un progreso muy rápido, ¿no? Entonces a veces no se puede, sí, no da tiempo, no da tiempo. Y muchas veces tenemos que sacrificarlos porque convulsionan y chillan y es horrible. Y estoy imaginando que alguien dirá, ¿puedo usar las pruebas de inmunocromatografía o inmunofluorescencia que se usan de caninos para, dada la base de que busca antígeno para diagnosticar la enfermedad en estas especies? Generalmente las pruebas que el distemper muchas veces se les contagia el del de perros. Entonces, en teoría se podría utilizar. Sí, se podría utilizar. Uh-huh. Pues estos planes, yo desconocía el tema de los planes. Estos planes los podemos encontrar fácilmente en internet, los podemos hacer en el consultorio Adusco, con cierta programación, y estas las podemos encontrar en páginas en internet, supongo. Sí, los planes de vacunación. Sí, en realidad este plan, al menos es el que yo manejo, el que yo he aprendido con el tiempo, ¿no? Y que con la mayoría de colegas compartimos, por así decirlo, ¿no? Pero sí, en realidad la vacuna más segura que se está utilizando ahorita es la DP, la nueva DP que es, ¿no? Esa. Y la rabia manejamos la INRAP y la de Defensor, ¿no? Y sí, esos planes se deberían hacer, porque todo hurón que llega tiene que vacunarse. Siempre y cuando tenga mínimo un mes y medio o 2 meses, si es posible, en adelante. No, igual previa evaluación, a ver cómo está, a ver cómo está la alimentación, porque son igual que los gatos carnívoros estrictos. Entonces, en ellos hay que ver también el tema de la alimentación, hay que ver de dónde proviene, un buen descarte de parásitos, porque también son de tener yardias, ¿no? Entonces, y también se descompensan muy rápido, ¿no? Porque siempre están comiendo alimento crudo, ¿no? O alimento semicocido. Por eso que son animalitos que son muy sensibles también del estómago, ¿no? Pero sí, obligatoriamente necesitan un plan de vacunación, de todas maneras. ¿Y desparasitaciones? Las desparasitaciones, en realidad hay mucha polémica por eso. Yo al comienzo desparasitaba de forma rutinaria, así como hacemos en los perros y los gatos, ¿no? Pero ya después, con el tiempo, he ido, se puede decir, aprendiendo o limitando mis desparasitaciones, básicamente cuando he encontrado algún tipo de agente parasitario, ¿no? Por ejemplo, yo les hago 2 controles de heces anuales, completos, ¿no? Un seriado, y por ahí a veces también les hago un coprocultivo, ¿no? Simplemente para ver cómo va todo. Entonces, si es que yo, por ejemplo, encuentro algún tipo de parásito, ¿no? Ya sea una coccidia, una yardia, ¿no? O evidencia algún tipo de parásito en las heces, ¿no? Yo les hago un plan de desparasitación, ¿no? Se utilizan los mismos antiparasitarios, febendazol, albendazol, praziquantel, toltrasuril o metronidazol. Casi los mismos tipos de antiparasitarios, solamente que se ven los roles necesarios, ¿no? Para eso. Pero si es que no hay nada, en realidad ya no lo hago. No lo hago, ¿por qué? Porque en algunas especies hacer las desparasitaciones de forma rutinaria también alteran la microbiota, ¿no? Alteran un poco la microbiota, ¿no? Y en realidad es como que disparar a la nada. Por eso que últimamente lo que hacemos es más que todo en base al tipo de vida que tenga el animalito, se hacen los exámenes. Por ejemplo, hay algunos conejos que viven con perro o con gato. Entonces, vive el conejo libre en la casa, claro, con 3 perros. Y si bien el conejo no sale a la calle, los 3 perros salen todos los días al parque. Entonces, igual el conejo, cuando tiene cierta afinidad, por ejemplo, con el perro, pueden estar juntos, se lametean, claro, juegan, todo. Entonces puede haber cierta predisposición. Por eso que a esos conejitos quizá les hago un examen de heces más seguido, cada 3 meses o cada 2 meses, para ver qué onda, ¿no? Con respecto a lo que es desparasitaciones internas, ¿no? Pero lo que son desparasitaciones externas, ¿no? A ellos sí les coloco yo cada 3 meses, de todas maneras. Y si es que vive con perro, le coloco mensual, ¿no? Porque ya me ha pasado que me dicen, no, si mi conejo no sale. Ah, tu perro sale. Claro. Tu perro tiene su collar, tiene su Bravecto, tiene su Simparica, o todos estos medicamentos para antipulgas. O el gato se va al techo, regresa, se va a cazar su paloma, regresa, ¿no? Entonces, obviamente, sí, el conejo no sale, pero los animales sí salen y regresan y traen todo lo externo que puede, obviamente, infectar a tu animalito. Por eso que en esos casos, dependiendo de cómo vive el animalito, sí. Pues si es un conejo que vive en un departamento solito, vive en un cuarto, nunca sale de la casa, y los propietarios tienen también cierta higiene a la hora de llegar a la casa y todo ello, o sea, que se le hagan sus exámenes de heces 1 o 2 veces al año, y si es que se necesita, se les coloca algo interno y externo en verano, más que todo.
Entonces, en términos prácticos, una mascota de estas que nos llega a la consulta o tenemos en el historial de mascotas de atención, recomendarles una desparasitación de control cada 6 meses si es que viven solas, y pues si viven con otras mascotas, pues cada 2-3 meses, a modo Claro, preventivo. o sea, pero siempre de la mano de un examen de heces. Ah, claro, sí, o sea, no desparasitarlos de por sí, sin Un hacer los examen, exámenes claro. a modo preventivo, Sí, dependiendo del hábitat que tengan, cada 3 meses o cada 6 meses. o cada 6 meses, sí. Básicamente así sería lo ideal. Los Sería lo manejos ideal. igual, un examen sería ODS, día 1, día 2, día 3, Ujú. igual que como Tal cualquier otra cual, especie. sí, tal cual. Genial. Otra cosa, ¿qué no debemos darle jamás a estos enanos? En lo que es comidas. Mira, en realidad todo lo que es procesado, no todo lo que son galletas, caramelos, chocolates, todo lo que es condimentos, obviamente alcohol, nada que tenga pues ningún tipo de químico, ¿no? Acuérdate que como te mencioné, los sistemas digestivos son más sensibles, ¿no? Entonces, y la nefrotoxicidad, la hepatotoxicidad son, se puede decir, más agudos en estos casos. Por eso que lo ideal es de que tengamos en cuenta que todas estas cosas no se deben dar. Si no se deben dar ni siquiera en un perro ni un gato, menos en un exótico. Menos. ¿No? Porque el daño es mayor. ¿No? O sea, que un perro se come un trocito de camote, no le va a pasar nada, posiblemente. ¿No? Pero que un conejo se come un pedazo de camote y si nunca en su vida ha comido un pedazo de camote, le vas a venir en diarreas o en cólicos, por ejemplo. Y obviamente una diarrea en un perro, por una diarrea o dos no le va a pasar nada, pero un conejo con 2 buenas diarreas se va a descompensar posiblemente. Por eso que todo lo que son alimentos prohibidos, los que te he mencionado, todo lo que es procesado, caramelos, condimentos, frituras, nada de estas cosas se deberían dar por nada del mundo. Y obviamente siempre teniendo en cuenta el tipo de animal que es, ¿no? Es un herbívoro, hay que más que todo limitarnos a una dieta alta en vegetales, básicamente eso. Y los snacks pueden ser frutitas, cosas así. Una dieta carnívoro, netamente proteína animal. Es un insectívoro, insectos, ¿no? Larvas, grillos, ¿no? Dependiendo. No, si es frugívoro, hay eso. Y están después las aves, ¿no? Que hay granívoras, ¿no? Donde están las semilleras, todo eso. O sea, es enorme el mundo de exótico gigantesco. Pero en base al tipo de animal que es, al grupo el que está clasificado, alimenticiamente hablando, es en lo que hay que limitarnos, ¿no? Porque ahí sí esos extras que a veces uno le da de vez en cuando pueden generar problemas. Genial. Coco, ¿alguna recomendación final para los colegas? Bueno, que yo siempre recomiendo que al igual que en los perritos y en los gatos, se hagan controles preventivos, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Al menos una vez al año. Al menos una vez al año es hacerle un patrón sanguíneo completo, si es que es un animal que se le puede tomar una muestra sanguínea completa, ¿no? Un examen de orina, un examen completo de heces, ¿no? Una ecografía abdominal, una radiografía, al menos de tórax, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo al menos una vez al año. Quizá no todo el mismo día, pues porque obviamente también es todo un presupuesto, Exacto. pero más o menos organizarlo en el transcurso de todo un año, ¿no? O bueno, medio año y diciembre porque no están las gratis, ¿no? En donde uno puede más o menos invertir en eso. Pero sí es importantísimo hacer eso, ¿no? En el caso de que sea un animalito que necesita un plan sanitario, que se le cumple el plan sanitario, ¿no? Y regirse bien a los tipos de alimentación que requieren, ¿no? Y los controles preventivos, ¿no? Eso es muy importante. Genial, muchísimas gracias, Coco. Ha sido muy educativo la conversación. Nos has dado un montón de tips y cosas que yo creo que muchos no conocíamos o desconocíamos y pues que ahora podemos aplicar en la clínica diaria, ¿no? Así que muchísimas gracias y puedes esperar poder contar contigo para otra oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y magnífico tipo ahora de podcast que estás haciendo, que nos ayuda bastante a actualizarnos, ¿no? A todos, ¿no? Y también a los colegas, ¿no? Con gusto, cuando necesites, Miguel, estoy para ayudarte. Genial. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.